Muchas gracias, buenos días a todos, a los presentes y a los que nos siguen por los sistemas audiovisuales. Y para mí es una satisfacción estar aquí, gracias a Redacción Médica por la invitación. Siempre volver a Madrid desde la periferia de la M30, que es Valladolid, pues es muy interesante, ¿no? Y encontrarnos con buenos amigos y también con buenas personas, grandes personas, incluso discípulas, que en algún momento están ocupando cargos importantes, lo cual para uno pues es una satisfacción. Me acompañan en esta mesa, pues a mi izquierda, por aquello de las damas, yo cometeré un error ahora, ¿no? Pero, bueno, Sonia Tamames, que es la directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. A su izquierda está Ana López, que es la tesorera del Consejo de Colegios Farmacéuticos, persona muy importante, ¿no? Porque antes, nada más llegar, estaba hablando de remuneración. Me oía por ahí la remuneración. Digo, qué mejor que hablar con la tesorera. A mi derecha pues está un buen amigo y ya un clásico, José Jesús Guillén, que es director general de Salud Pública en el Gobierno de Murcia, y a su derecha tenemos al portavoz de Ciudadanos de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados por parte de Ciudadanos, que se llama don Juan Ignacio. Bienvenido. Nos consta que eres abogado, pero también dentro de la salud pública la parte normativa es tremendamente importante. Yo diría que es a la que menos caso hacemos, con la que menos caso trabajamos, y es la que más condiciona el presente y el futuro de nuestras actuaciones. Por lo tanto, sí que sería bueno que, de alguna forma, en el concepto de la salud pública cada vez estén más presentes personas del mundo del derecho. Bueno, son muchos los hitos que nos han encargado aquí que hablemos, ¿no? Yo voy a actuar de moderador, voy a intervenir lo menos posible y, bueno, pues podríamos empezar por dos cuestiones. Vigilancia epidemiológica, vigilancia en salud pública, estrategia de salud pública. Estamos asistiendo en los últimos meses a un debate importante, a documentos que todavía no han visto la luz formalmente, pero que, bueno, pues quien más y quien menos del mundo sanitario sí que tenemos cierto acceso a esos documentos, en los que de alguna forma ya se está hablando de una nueva estrategia de salud pública 2022, se está hablando de la vigilancia en salud pública, que es muy importante esta palabra, no estamos hablando solo de vigilancia epidemiológica, y también se está hablando del centro o agencia, yo soy más partidario de la palabra agencia, otros, la propia ley es más partidaria del centro estatal de vigilancia de salud pública, el centro estatal, que es otro de los organismos sobre los que hay debate, ¿no? Entonces, bueno, como el relator ya ha lanzado una pregunta, yo os pregunto, ¿qué papel juega la farmacia comunitaria en la vigilancia epidemiológica en estos momentos? ¿En la vigilancia en salud pública creéis que va a jugar un papel relevante? ¿Debe jugar un papel relevante? ¿Y qué, oportunidades tendría el colectivo farmacéutico español? No olvidemos que hay más de 22.000 puntos de farmacia en todo el país, que algunos de nosotros pues, ya tuvimos experiencia en el pasado de utilizarles pues, para aspectos como el diagnóstico del VIH, para aspectos como la atención en el Camino de Santiago en mi comunidad, ¿no? Porque es el único sanitario que está en pueblos muy pequeñitos, ¿no? Los demás estamos en centros de salud. Bueno, no me enrollo, ¿no? Mi papel, o el papel del farmacéutico en la vigilancia epidemiológica y en la vigilancia en salud pública. Sonia. Me toca abrir. Bueno, como bien decías, Javier, la vigilancia en salud pública no es lo mismo que la vigilancia epidemiológica. Es un concepto mucho más amplio que incluye no solamente las enfermedades que ya pueden estar de alguna manera diagnosticadas, sino que incluye determinantes de la salud, incluye factores de riesgo, incluye condiciones ambientales, aspectos de seguridad alimentaria, bueno, realmente pues, lo que es la salud pública con mayúsculas. Y en ese contexto, que es en el que debemos avanzar y aprovechar
la relevancia que la sociedad nos ha reconocido tras estos 2 años de pandemia por SARS-CoV-2, pues en ese marco, en mi opinión, lo dividiría en 2 pilares fundamentales. Tenemos una parte que es una iniciativa que ya está puesta en marcha en Castilla y León, que es la red Centinela de farmacias. Castilla y León ha sido pionera en redes Centinela prácticamente desde el comienzo en España. La red Centinela de médicos en Castilla y León se consolida en los años 80, es la segunda tras la red Centinela de País Vasco. Posteriormente, ya en el siglo XXI, se crean las redes de enfermería, la red Centinela de enfermería, y la última en crearse en Castilla y León ha sido la red de farmacias Centinela en el año 2015 a través de un convenio con el Consejo de Colegios de Farmacia de Castilla y León. Y esta red, fundamentalmente, hasta el momento, había abordado cuestiones de seguridad farmacéutica. Todos sabemos que la notificación de reacciones adversas en España y en muchos otros países no es exhaustiva, es voluntaria por parte de los profesionales sanitarios o de las personas que sufren estas reacciones adversas. Y, sin embargo, a través de la red de farmacias Centinela, que en Castilla y León en estos momentos se compone de 155 oficinas de farmacia, somos capaces de detectar de manera exhaustiva, en este caso, porque estas farmacias sí declaran las reacciones adversas de manera exhaustiva, cuál es la frecuencia real, porque muchas veces a través del sistema de tarjeta amarilla somos capaces de conocer señales, alertas, pero no somos capaces de cuantificar cuánto es ese riesgo de reacción adversa. Y esto realmente ha sido una experiencia muy positiva y el año pasado se da un salto más y además se participó en un estudio de seroprevalencia de personas que habían recibido la vacunación frente al COVID con diferentes pautas, de manera que al margen de lo que ya se conocía por los ensayos clínicos, se pudieron obtener datos de vida real de cómo seroconvertían, es decir, de eficacia, pero de la vida real de las vacunas frente al COVID en la población castellana y leonesa. Este sería un pilar. Y otro pilar que es potencial es algo que tiene mucho que ver con eso de la vigilancia en salud pública y también con la detección temprana de alertas y respuesta rápida frente a los riesgos que se generen, y es la capacidad que se podría tener de análisis de vigilancia sindrómica a través de los sistemas de información de farmacia. Esto probablemente es una cuestión más a futuro, en la que yo creo que debemos dar un salto conceptual en cómo se están estableciendo los sistemas de vigilancia. Ahora mismo la enfermedad de declaración obligatoria sigue siendo a diagnóstico confirmado. Esto significa que si tenemos una enfermedad de determinadas características en un entorno, nos va a costar detectarla y, sin embargo, si fuéramos capaces de estudiar los sistemas de información de dispensación de medicamentos, por poner un ejemplo, podríamos ser capaces de detectar picos de compra de paracetamol para una fiebre. Esto que aquí parece ciencia ficción es una experiencia que, por ejemplo, en el estado de Nueva York se puso en marcha en el año 2003. Estamos hablando de que son potencialidades por explotar, pero no son ideas rocambolescas ni futuristas, sino son potencialidades reales. Bueno, ¿y cómo ven los farmacéuticos el papel de la participación, el papel que tenéis o podéis tener, que ya lo tenéis a presente y a futuro, en la vigilancia epidemiológica y en la vigilancia de salud pública? Yo soy de los que creo que tenéis que adoptar y aceptar y participar en nuevos retos dentro del escenario sanitario. ¿Qué opinas, Ana? Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Redacción Médica y a Teva por poder realizar esta jornada
y además que estoy encantada de tener este magnífico moderador y estar rodeado además de expertos en salud pública y en gestión pública, que es muy importante, ¿no? Sin duda alguna. Y en este caso también, pues, Juan Ignacio, pues encantada también de tenerte aquí en el debate. Bueno, yo creo, empezaría por una reflexión que ya se ha visto en la mesa anterior, pero yo creo que la pandemia nos da la oportunidad de repensar las cosas, ¿no? Y a veces, pues bueno, vamos tan deprisa que no tenemos tiempo para pararnos y repensar. De hecho, ha pasado lo más gordo de la pandemia, porque todavía no ha pasado, y nos cuesta hacer ese ejercicio de lecciones aprendidas y aterrizarlas luego en nuestro día a día, porque la inercia de las cosas que ya vamos haciendo pues nos va llevando. Entonces, para nosotros los farmacéuticos, pues yo creo que la pandemia nos ha dado una oportunidad de mostrar lo que siempre estábamos diciendo en el ámbito de la salud pública, en el ámbito asistencial también, pero la Comisión de Reconstrucción lo dijo muy claramente y mandó unos mensajes muy claros, se hizo un ejercicio de reflexión y de consenso, yo creo que muy importante, y los mensajes fueron que había que desarrollar al máximo las alianzas público-privadas y emplear todos los recursos disponibles para fortalecer las estrategias de salud pública de nuestro país, en todas las comunidades autónomas, a nivel de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y eso, pues, sin duda, es un mensaje muy potente y que interpela a todos los profesionales sanitarios, a todos, y nos hace pensar qué estamos haciendo, qué hemos hecho, qué podemos hacer más y qué podemos hacer mejor. Entonces, los farmacéuticos hemos hecho los deberes y es verdad que hemos dicho, bueno, nosotros qué es lo que podemos hacer, qué es lo que estamos haciendo ya y, sobre todo, qué podemos hacer más y mejor y qué podemos ofrecer. Y lo que nosotros podemos ofrecer, lo decían también nuestros compañeros en la mesa anterior, nosotros podemos ofrecer la vocación, el compromiso, el conocimiento, nuestras competencias de una profesión sanitaria absolutamente comprometida con la salud de los ciudadanos y creemos que podemos hacer más cosas para mejorar esos problemas de salud. Concretamente, ¿qué ofrecemos, además de ese conocimiento en el que pongo mucho énfasis, ¿no? De esos 73.000 farmacéuticos, 55.000 trabajando en nuestra red de farmacias? 22.137 establecimientos sanitarios. Vamos a dejarlo así. Privados, por supuestísimo de interés público, pero establecimientos sanitarios. En un sistema nacional de salud que es la envidia de muchos sistemas en otros países y que queremos que siga siendo la envidia. Por tanto, 22.137 establecimientos sanitarios que llegan hasta el último rincón, 2.000 o más de 2.000 en poblaciones de más de 1.000 habitantes. Más de 1.000 o 1.000 y pocos en poblaciones de más de 500 habitantes. Hablamos de retos como la España vaciada, que conocemos muy bien en las Castillas y en otros lugares, por supuesto, pero un establecimiento sanitario y un profesional sanitario que en muchos casos es el único profesional sanitario que reside en esa población. Y por tanto, podemos decir, y además decirlo pues, como españoles todos, ¿no? Podemos decir que la red de farmacias es un activo, no de los farmacéuticos. Es un activo del sistema, es un activo de nuestro país y entendemos, porque así lo vemos y lo vivimos como una responsabilidad, no como una reivindicación, sino como una responsabilidad que podemos hacer en mucho más. Es el sistema más social que ahora mismo hay en Europa, sin duda alguna, ya hay pocos casos como España y esto pues, nos coloca en una posición también pues, de mucha responsabilidad. Por tanto, ¿qué podemos ofrecer nosotros? Ahora mismo está sobre la mesa las dos normativas que probablemente vayan a vertebrar lo que es la estrategia de salud pública de nuestro país. La creación del Centro Estatal de Salud Pública y el Real Decreto de Vigilancia en Salud Pública. Estas dos normativas todos aspiramos a que sean las que recojan esas lecciones aprendidas de la pandemia, que nos ha dado la oportunidad de repensar las cosas, de hacerlas mejor, de pensar en los ciudadanos y en la salud de los ciudadanos. Y en los dos proyectos nosotros hemos dicho lo que queremos ser, lo que queremos aportar. En la estrategia, concretamente, y lo has avanzado tú muy bien y lo resumo muy breve, ¿no? En el Centro Estatal de Salud Pública, nosotros queremos que los farmacéuticos y la red de farmacias esté implicada, esté integrada en las estrategias de salud pública de una comunidad autónoma. Cuando una comunidad autónoma haga un programa de cribado, de detección precoz, un programa de promoción de la salud, de detección temprana de cualquier incidencia que se quiera mirar en salud pública, que cuente con la red de farmacia, pero no con acuerdos formales de comunidades autónomas. Nosotros queremos estar integrados, participar en ese Centro Estatal de Salud Pública. Y a nivel del Real Decreto de Vigilancia en Salud Pública, pues ahí tenemos muchas cosas que decir, porque ahí hemos propuesto la creación de una red nacional de farmacias centinela en salud pública,
basándonos en las experiencias que, como muy bien Sonia ha contado, exitosas de otras comunidades autónomas, pero que no solo hagan esa vigilancia epidemiológica, sino que participen en todo lo que es la vigilancia para la salud, dando más capacidad de acción, dando más inteligencia de análisis, luchando también para conseguir esa equidad en salud y aprovechando dos cosas que son muy importantes y que tienen como activo esta red de farmacias: el arraigo territorial, la confianza y el nivel de influencia que el propio farmacéutico tiene entre toda su comunidad a la que atiende. Con lo cual, nosotros ponemos sobre la mesa pues todo lo que podemos aportar, que entendemos que es mucho, y en la pandemia, pues sin duda, y lo veremos ahora en el debate, porque tenemos ejemplos importantes de cómo cuando se implica la farmacia siempre se amplía y se da más capacidad de asistencia, más capacidad epidemiológica, más músculo a nuestro sistema y, por supuesto, más trabajo colaborativo y más facilidad de trabajo para nuestros compañeros sanitarios, médicos, enfermeros y cualquier otro profesional en cualquier ámbito de asistencia, ¿no? O sea, yo creo que no se puede pensar en la salud pública en España sin integrar a la farmacia, lo tengo muy claro. Muy bien, yo también comparto esa posición, ¿de acuerdo? José Jesús, tú tienes experiencia porque estás en Murcia y además, curiosamente, diriges una Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Es un tema muy importante. ¿Por qué lo digo? Yo antes de venir aquí pues he leído un poco la Estrategia de Salud Pública 2022 y el tema de adicciones le pasa un poco por encima, ¿no? Como ya hay un organismo que lleva este tema, ¿qué opinión tienes sobre el papel de los farmacéuticos, evidentemente, en la estrategia de vigilancia de salud pública? ¿Y cómo es vuestra experiencia en Murcia sobre este tema? Bien, en el tema, la vigilancia de salud pública es un cambio, como ha dicho Sonia, que deja a un lado estrictamente lo que era antes la vigilancia epidemiológica para sumarle toda una serie de conocimiento de otras parcelas de la salud pública para al final, que es lo que quiere la estrategia de vigilancia para la salud pública, para al final tomar decisiones. Al final lo que queremos es tener mucha información de todos los sectores para tomar decisiones. Desde ese punto de vista, establecer sistemas como el de vigilancia en las farmacias, con farmacias centinela, puede ser oportuno. Eso implicaría planificación. Quiere decir, yo no veo ahora mismo decir, pues todas las farmacias son farmacias centinelas, sino indudablemente es un objetivo claro que habrá que pactarlo, habrá que consensuarlo y es un buen momento para hacerlo. Mi experiencia en la región de Murcia es que tenemos un colectivo de farmacéuticos concienciado, con muchas ganas de hacer salud pública y no por cuestiones de remuneración, como se ha dicho antes en la otra mesa, sino verdaderamente por interés profesional. Es un colectivo que quiere participar con la comunidad, que quiere dar a la comunidad sus conocimientos. Desde ese punto de vista, no tenemos experiencia de farmacia centinela, pero sí de otros programas que no son estrictamente de vigilancia. De esa vigilancia que por un lado sería epidemiológica y por otro farmacoepidemiológica. La experiencia que tenemos en el último año, porque hay otras anteriores, pues por ejemplo hay farmacias que están colaborando en el programa para eliminar el Chagas y entonces están haciendo en los municipios seleccionados con mucha población boliviana, pues están haciendo kits para detectar personas que puedan ser... Vosotros añadís un tema importante y es la tipología de las personas, de las diferentes procedencias, razas, etnias, etcétera, que hay en la región de Murcia, que muchas veces sus viajes, sus entradas y salidas también supone que puedan añadir algún factor epidemiológico de forma más específica por la ubicación geográfica de la comunidad y por las personas que allí conviven, trabajan, etcétera, que en otras comunidades que a lo mejor las nuestras más amplias, menos concentradas y digamos de más estabilidad poblacional, pues no aparecen, ¿no? Bien, hemos tenido a lo largo de la pandemia, sí que hemos hecho dos convenios con el Colegio de Farmacéuticos,
uno para el autotest de COVID, que los hiciesen los farmacéuticos y luego se registraba. Eso ha supuesto una descongestión del sistema público para hacerlo. Y el último que ya firmamos fue para hacerlo, pero ya no con el autotest, sino con los test que la Unión Europea regula para el certificado de COVID. Y lo están haciendo también, y la verdad es que la experiencia ha sido magnífica. Bueno, ¿y cómo ve Ciudadanos, Juan Ignacio, que representa al grupo en el Congreso de los Diputados, el grupo de Ciudadanos, el papel del farmacéutico en la estructura de la salud pública de España, en sus tareas de vigilancia? Luego te preguntaré, si me permites tutearte, muchas más cosas, porque yo soy de los que creo que, aunque el papel lo soporta todo, muchas veces en nuestro país damos en crear organismos, centros, estrategias, etcétera, y no miramos por el espejo retrovisor de todo lo que ya tenemos, y al final sobre un paquete determinado queremos meter más cosas y más cosas y más cosas, y al final se genera ahí un totum revolutum que uno ya no sabe si sigue la directriz de la comunidad autónoma, si sigue la directriz del gobierno central. Entonces es un poco una percepción que he adquirido por la experiencia más que por el conocimiento, pero siempre me ha interesado mucho el papel de las personas jurídicas que dan razón de ser a lo que muchas veces los profesionales, los expertos, digamos técnicos, se nos ocurren, y luego ya llega el jurídico y dice quieto, que esto tiene su complejidad. ¿Qué papel considera Ciudadanos que tienen los farmacéuticos? ¿Cómo encajan, si encajan en su criterio? ¿Tienen más opciones de cara al futuro para desarrollar sus potenciales competencias sanitarias? Bueno, yo lo primero agradecer, por supuesto, la invitación, en este caso a mi grupo parlamentario, a estar presente en esta mesa de debate, porque además yo creo que esta cuestión no es una cuestión, evidentemente tiene su aspecto jurídico, que tendrá que tener su reflejo en el negro sobre blanco cuando se hacen las normas, y sobre todo pues, cuando se elaboran las estrategias a partir de las administraciones, que luego tienen que estar reguladas a través de normas jurídicas, pero desde mi punto de vista, y yo creo que es el punto de vista que compartimos al final todos los partidos en el arco parlamentario y luego también en las comunidades autónomas, no es un tema que incida directamente en las cuestiones políticas o ideológicas. Es decir, yo creo que hoy hay un consenso absoluto sobre la necesidad de defender la sanidad pública, de ir a buscar fórmulas de colaboración público-privada dentro de la defensa de la sanidad pública, porque al final es un derecho reconocido constitucional y legalmente, y por lo tanto todos vamos a estar de acuerdo en que tenemos que defenderlo. Y quizá la cuestión está en saber aprovechar las circunstancias que nos han ocurrido y que nos han hecho darnos cuenta, y lo decía Sonia antes, y lo decía también Ana, podemos presumir de haber tenido o de tener una de las mejores sanidades, si no la mejor sanidad del mundo, pero también es cierto que se han dado circunstancias que han hecho replantearse cómo ese sistema sanitario tiene que responder a nuevos problemas, o problemas que habíamos visto en películas o en novelas. No nos hacíamos a la idea de que esto podía pasar, es decir, enfrentarnos a una pandemia global era algo que yo creo que ningún sistema sanitario en el mundo estaba preparado, y desde luego dentro de un sistema sanitario, pues un sector como es el farmacéutico tiene sus propios problemas. Yo, por ejemplo, he echado de menos, y en ese aspecto creo que es una reflexión que tiene que hacer en este caso la parte política en este país para poner en marcha recursos que ayuden a defendernos de situaciones como las que hemos vivido, porque además estamos constantemente en anuncios de que una zoonosis ya no es algo excepcional, esto se va a volver a producir y en mayor o menor medida vamos a volver a repetir determinados problemas y determinados patrones de acción que vamos a tener que adoptar. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es de que, por ejemplo, el sector farmacéutico, en el momento álgido de la pandemia, cuando estábamos con los estados de alarma, cuando es verdad que había mucho desconocimiento y la reacción era siempre un poco descoordinada, si no tardía, ante algo que no se sabía qué es lo que realmente era, un despacho de farmacia no tenía mayores protocolos, ni mayores recursos, ni mayores atenciones, y quiero salvar las comparaciones, que un cajero de supermercado. Y sin embargo, evidentemente, y salvando esa comparación, una caja de un supermercado no estaba sometida a las mismas situaciones que estaba sometida, por ejemplo, una oficina de farmacia comunitaria. Yo creo que eso es una cosa en la que
no es que se fallara, sino que no habíamos llegado todavía a ese punto. Y una de las cuestiones que posiblemente la Administración, y en este caso pues el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, va a tener que asumir cuando estudie pues agencias como el Centro Estatal de Salud Pública o las estrategias de salud pública, o sobre todo los mecanismos de coordinación entre autoridades supranacionales, como puedan ser la Organización Mundial de la Salud o las de la Unión Europea, o las nacionales, y al mismo tiempo trasladar esa coordinación a las comunidades autónomas. Yo creo que en España hemos vivido un ejemplo en algunos momentos de una mala imagen, sobre todo ante el ciudadano, que es al final el receptor de la acción administrativa en materia de protección y de promoción de la salud pública. Yo creo que hemos dado a veces un mal ejemplo de esa falta de coordinación, sobre todo de esa falta a veces de explicaciones por parte de paneles de expertos, por parte de grupos de expertos, el tan consabido grupo de expertos al que siempre nos hemos referido y tanto hemos criticado por inexistente o muchas veces por desconocido. Y yo creo que eso es algo que precisamente los nuevos mecanismos están llamados a corregir. Y hemos tenido una oportunidad que hemos podido superar o que estamos superando, pero que nos obliga a quienes estamos ahora al otro lado de esa oficina de farmacia virtual, que al final es la vida misma, nos obliga a tomar determinadas medidas, a potenciar cosas que funcionaban, adaptarlas a nuevas realidades y ahí sobre todo pues, fortalecer, yo creo que una imagen tradicional del farmacéutico, que era el que al final daba siempre el primer consejo al ciudadano, porque el farmacéutico siempre ha sido el que ha conocido en su entorno al paciente que ha requerido de un primer consejo. Yo creo que es fundamental que nosotros podamos integrar, como también se ha dicho, al sector farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud, incluso por delante del sistema de atención primaria, es decir, como un sistema de atención previa que permita a lo mejor esa labor de cribado o de tamiz que hace falta para no saturar, como se ha dado en determinadas ocasiones, los centros de atención primaria, los centros hospitalarios, y a partir de ahí tener un sistema farmacéutico que vaya mucho más allá, evidentemente, de lo que es dispensar un determinado tratamiento, un determinado fármaco, sino que pueda colaborar activamente poniendo encima de la mesa incluso las aptitudes profesionales que tienen los farmacéuticos, que yo creo que nadie las pone en duda, pero que son precisamente una parte más de ese sistema nacional de salud. Pero como en una situación tan extrema como la que hemos vivido, pueden haberlo sido otras figuras pues como los veterinarios, los propios enfermeros, que realmente necesitan de un reconocimiento más allá de lo que hoy tenemos establecido o lo que teníamos establecido para unas situaciones muy estandarizadas que desde luego han saltado por los aires con situaciones muy extremas. Muy bien, bueno, pues parece que está claro el papel del farmacéutico, de la farmacia, en las tareas de vigilancia epidemiológica. Ya está contrastado, probado. Seguro que en la vigilancia de salud pública, cuando veamos qué hitos o qué aspectos son los señalados para ser motivo de indicadores para informar al Sistema Nacional de Salud, sin duda va a estar ahí, porque no nos olvidemos, los estilos de vida son los más condicionantes de la salud de las poblaciones más desarrolladas y el consejo, la proximidad, la cercanía, la tranquilidad, el sosiego que muchas veces el farmacéutico traslada a ese cliente, que es el que más contacto tiene con la población, al que más le conocen, ¿no? Porque hay una fidelidad entre el paciente, el usuario y el farmacéutico. Yo creo que la Administración, en mi modesta opinión, debe valorar el papel de ellos, bien a través de redes centinelas, bien a través de redes nacionales de vigilancia. Yo creo que la comunicación de eventos, como decía Sonia, a futuro, creo que van a ser, bueno, pues ya lo hemos tenido incluso en algunos hallazgos de algunas enfermedades, cuando no sabíamos qué estaba pasando íbamos a ver qué es lo que había aparecido nuevamente en el mercado de qué fármaco y qué había producido eso, ¿no? Hay ejemplos en la literatura. Yo suscribo que el papel del farmacéutico en las tareas de vigilancia, ya sea epidemiológica, ya sea de salud pública, es fundamental. Y es más, creo que a futuro y a presente los farmacéuticos tienen que realizar más papel sanitario del que en estos momentos muchas veces pueden o tenemos, o siempre en nuestro Sistema Nacional de Salud hay una especie de competencia territorial, que digo yo, que se van colocando las banderitas de los sanitarios y esto es mío, esto. Yo creo que hay que romper ese módulo y esa forma de pensar, porque además la salud pública no es potestativo de los médicos, ni de los farmacéuticos, ni de los veterinarios. La salud pública es una cosa muy transversal, que los jurídicos, los abogados tienen mucho que decir, los sociólogos,
O sea, por lo tanto, tenemos que dar ese nuevo enfoque también profesional a la salud pública, no minimizarlo, perdonar que yo ya dejo de hablar en este contexto, porque es una de las cuestiones que los que me conocen saben que opino así, porque si no, no avanzaremos. Pero ahora yo voy a tirar una bombita pequeña, ¿no? Bueno, empiezo por ti, porque tú eres el jurídico. Uno de los debates que está en el escenario de salud pública es cómo se ha de integrar este centro estatal de salud pública en el juego territorial, en el juego administrativo, en el juego funcional que ya tenemos en el tema de vigilancia epidemiológica. Tiene que ser un organismo independiente, tiene que ser un organismo científicamente independiente, tiene que depender de alguien, va a suplir a otros que ya existen, se va a reproducir la presencia de este centro digamos, estatal de salud pública en cada una de las comunidades autónomas, dado que tenemos transferidas competencias y probablemente la transversalidad de las normas en las comunidades autónomas, pues también a lo mejor exijan de una, en la memoria adjunta que se hace de ese decreto que vamos a hacer, pues haya un balance digamos, de tipo de salud, igual que hay balance de género o de otro tipo. Pues, ¿cómo lo ves tú, el encaje de ese centro, agencia, dentro del organigrama, la estructura que tenemos? ¿Fácil, difícil, complejo? Bueno, la primera duda que tenemos, evidentemente, y como bien señalas, es la propia denominación. Desde 2011 viene legalmente denominado como Centro Estatal de Salud. Yo comparto la opinión que se ha expresado anteriormente de que parece más una agencia, ¿no?, que un centro en sí. Pero bueno, yo creo que estamos en un estado complejo. España es al final es un modelo con competencias autonómicas y además en materia de sanidad transferidas, y por lo tanto ese es el juego, esas son las reglas de juego a las que tiene que someterse la Administración en todos sus ámbitos de actuación. Pero tenemos que tener una cosa clara: en el ejercicio de sus competencias estatales, que están reconocidas, de coordinación en materia, por ejemplo, de promoción de salud pública que tiene el Estado, se prevé la figura del Centro Estatal de Salud Pública en una ley de 2011, que desgraciadamente en 2022 todavía seguimos sin tener esa institución, que hemos tenido que pasar por donde hemos pasado para generar esa necesidad hace pues menos de un año, hace apenas unos meses. Yo soy de los que creen que podríamos apostar sin riesgo a perder, que si no hubiéramos pasado una pandemia como la que se nos ha caído, o con la que nos ha caído encima en estos 2 años, probablemente todavía ni estaríamos hablando del Centro Estatal de Salud Pública. Esto ni se plantearía. Es decir, yo creo que la necesidad es la que ha hecho que esa previsión legal ahora tenga que ponerse en marcha. Yo creo que tiene un fácil encaje en el sistema actual. Es decir, lo que tiene que elaborarse es un estatuto y las funciones ya vienen predeterminadas por la propia ley. Sobre todo su labor es tiene una función asesora y consultora en materia de elaboración de estrategias y sobre todo de prevención y de enfrentarse a situaciones de riesgo sanitario para la población. Y yo creo que tiene que hacerse con una vocación estatal. No hay virus, no hay enfermedad, no hay bacteria, no hay agente patógeno que conozca de límites territoriales, muchísimo menos, ya no de fronteras nacionales, muchísimo menos de comunidades autónomas o de otro tipo de cuestiones que queramos plantear en España. Por lo tanto, yo creo que el Ministerio de Sanidad tiene aquí un trabajo como líder a la hora, por lo menos, de liderar lo que es la elaboración, desde luego, de ese estatuto, respetando las funciones legales que tiene este centro, y sobre todo lo que hay es una urgencia extraordinaria en que se ponga en marcha, porque hemos pasado una situación y necesitamos de un instrumento que no haga que cada vez que haya que tomar una decisión tengamos que acudir a recursos que no están pensados para esto. Es decir, se ha acudido pues, a las reuniones formales o menos formales con las comunidades autónomas o el Consejo Interterritorial que existe y está también previsto en la ley, o incluso a veces simplemente mediante envío de comunicaciones, y si no me responden doy por buena una respuesta positiva. Yo creo que la experiencia en ese sentido en muy poco tiempo es suficiente como para que el Gobierno tome una actitud de verdad de liderar la generación y la creación de este organismo, que evidentemente tiene que ser un organismo independiente, pero ya no independiente porque aquí estemos hablando de cuestiones políticas, es que estamos hablando de cuestiones que me van a afectar
en una situación de riesgo sanitario, independientemente de si yo soy de izquierdas, de centro o de derechas, o medio pensionista. Es que da lo mismo. Es decir, no asumir que tenemos la necesidad de un organismo absolutamente independiente, donde el criterio científico, el criterio técnico, el criterio médico, el criterio sanitario sea el prioritario y posiblemente, si no el único, casi el único, nos estaremos equivocando, porque volveremos a las peleas, como decías tú antes, de poner banderas o poner barreras entre diferentes profesionales sanitarios o entre, lo que es peor, diferentes territorios, cuando desde luego la promoción o la protección de la salud pública no conoce de fronteras. En ese aspecto yo creo que es una labor importantísima evitar esos problemas que ya hemos vivido antes, en situaciones que quizá podíamos torear de mejor manera, pero que ya hemos visto que pueden superarnos en cualquier momento. Cualquier situación como la que hemos vivido es una ola que nos va a pasar por encima y necesitamos de esas instituciones que sirvan para generar estrategias desde el punto de vista técnico y científico. Muy bien, José Jesús, tú eres director general, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Vamos a ver, lo que está... Y con experiencia, además. Sí, bueno, experiencia y también opiniones personales, ¿no? Lo que está claro es que hay que invertir en salud pública, esa es la parte. La creación de la agencia centro, como se llame, que yo personalmente opino que el nombre tampoco es lo fundamental, creo que es imprescindible, en el sentido de que hay que aportar los suficientes recursos para que haya el suficiente personal para que pueda aportar ese conocimiento basado en la evidencia y poder tomar las decisiones adecuadas. Por lo tanto, está claro que hay que crear este centro y también pienso que las comunidades autónomas deben tener su estructura, también llámese como se llame, de salud pública, en la cual sea la que, por un lado, reporte la información al Centro Nacional y, por otro, también evalúe pues, las situaciones de salud que tenga cada comunidad autónoma, porque hay determinado tipo de factores de riesgo de enfermedades que tienen una distribución distinta en las comunidades. Dicho esto, ahora mismo, ¿cuál es la situación que nos encontramos? Pues que en la salud pública en las distintas comunidades no es homogénea. Hay comunidades que ya han creado una agencia o un centro similar y otras que no las han creado. Incluso hay salud pública que está incorporada a los servicios asistenciales y en otras no, que son estructuras independientes. Indudablemente da complejidad al tema, sobre todo porque la salud pública está siendo poco atractiva para que determinados profesionales trabajen en la salud pública. Por lo tanto, creo que la agencia hay que crearla y que hay que potenciar la salud pública en todas las comunidades. Sonia. Bueno, yo la verdad es que coincido con algunas de las cosas que se han dicho. Coincido con Juan Ignacio en que no estaríamos hablando de la creación del centro estatal si no fuera porque acabamos de salir de una pandemia. Ahora, antes hablábamos de si reflexionamos o no reflexionamos lo suficiente sobre las cosas que hacemos. Yo creo que no se ha reflexionado lo suficiente sobre lo que se pretende de este centro. Y este centro probablemente sea capaz de acabar con algunas disfuncionalidades que vienen de épocas ya algo lejanas en las que el Instituto de Salud Carlos III se localiza fuera de la influencia del Ministerio de Sanidad y la vigilancia epidemiológica mayoritariamente queda en encomienda de gestión por parte del Ministerio de Sanidad, que es quien tiene la coordinación, las funciones de coordinación en todas las materias sanitarias y encomienda la gestión de esto al Centro Nacional de Epidemiología, que pertenece al Instituto de Salud Carlos III. Esto es un ejemplo de algo que sucede exactamente igual con la AESAN, con la Agencia de Seguridad Alimentaria y con otras
disfuncionalidades que se han ido produciendo en la Administración General del Estado y que nos afectan de manera importante a las comunidades autónomas. Ahora, si bien puede ser un avance, creo que se va a perder una oportunidad. Y creo que se va a perder precisamente la oportunidad de reorganizar todos los servicios de salud pública, no solo los estatales, sino también los de las comunidades autónomas, e integrarlos dentro del Sistema Nacional de Salud, que se llama Sistema Nacional de Salud, no Sistema Nacional Sanitario, que es un matiz muy diferente. Los profesionales de la salud pública, como bien has dicho, Javier, médicos, pero también enfermeras, farmacéuticos, veterinarios, cada vez más nutricionistas, sociólogos, psicólogos, jurídicos, por supuesto, necesitan ser parte del mismo proyecto que son los servicios puramente asistenciales. Y es la única manera en la que esto tiene futuro. Coincido, y además es que tenemos muy reciente, coincido con José Jesús en la valoración que hace de lo poco atractiva que es la salud pública. Tenemos muy reciente la elección del MIR, que hasta hoy la formación especializada en salud pública solo existe para médicos y ojalá se desarrolle para otras profesiones sanitarias no tardando mucho. Pero aunque se desarrolle, hemos visto como en Castilla y León de 5 plazas ofertadas solo se han cubierto 2 y estamos cruzando los dedos y apretando los dientes para que se nos incorporen. Claro, porque es que una cosa son las plazas que se eligen y otra cosa es el número de médicos que se incorporan a esas plazas. Entonces, la debilidad que tiene la salud pública es fruto no de la pandemia, es fruto de 40 años de agravios comparativos con el sistema asistencial y esto no se soluciona con pequeños parches. Hay que cambiar radicalmente el paradigma porque cuando uno dirige una Dirección General de Salud Pública como la mía, nos miden el incremento presupuestario en porcentaje. Yo probablemente en estos momentos estamos hablando de aproximadamente un 1% del gasto de todo el sistema de salud de mi comunidad autónoma. Tendría que hablar de varios cientos por ciento de incremento, tanto en capítulo 1 como en capítulo 2, en capacidad de formación, en extensión territorial y un largo, etcétera. Tendría que hablar de varios cientos por ciento de incremento de ese presupuesto para equipararme. No me lo superes, igualámelo, ¿no? que dice José Mota. Para igualarme a las condiciones que tiene el sistema asistencial. Por tanto, y ese debate no se está abriendo. O sea que realmente creo que estamos perdiendo una oportunidad. No sé si estoy siendo demasiado pesimista. No. Estás dando tu visión del tema. Es cierto que hay un escenario complejo, es cierto que faltan cosas, es cierto que habría que a lo mejor modificar otras, pero no olvidemos cómo es la estructura administrativa y sí que de alguna forma el que ese centro, en mi modesta opinión, tenga una proyección, pues va a ser a base de una templanza, una definición, una financiación, siempre, esto nos guste o no nos guste, y bueno, pues veremos. ¿Qué opinan los farmacéuticos y cuál es, veis, Ana, vuestro papel dentro de ese centro? Porque era uno de los hitos de esta reunión. Muy bien. Bueno, me ha encantado, Sonia, eso que has dicho del nuevo paradigma. Es que es absoluto, pues es lo que estamos comentando en todo momento, ¿no? La pandemia ha sido una oportunidad. Estamos sí o sí ante un nuevo paradigma en la salud pública. La salud pública, pues es verdad que, y bueno, vosotros que lo vivís desde hace mucho tiempo, ha sido un poco pues, la sufridora, ¿no? De escasez de recursos en todo tipo, y es verdad que tenemos un sistema nacional de salud muy enfocado en el ámbito asistencial y además con muchísimas fortalezas, pero es cierto que la pandemia ha puesto la salud pública en la agenda política, sanitaria y además en un punto estratégico. Y eso hay que aprovecharlo.
Y eso hay que aprovecharlo porque una pandemia como y una crisis de salud social y económica como la que hemos vivido es que ha parado literalmente el mundo, es que lo ha parado en todos los ámbitos. Y eso hasta ahora solo lo había conseguido una crisis como la que hemos pasado, una crisis de salud. Por tanto, hay que de verdad destinar, por eso digo lo de la reflexión, hay que destinar todos los recursos que estén a nuestro alcance para la prevención, para la promoción, para la investigación, para la vigilancia, para poder estar preparados para lo que pueda venir, que va a venir más cosas. Crisis de otros ámbitos, crisis climáticas, crisis como la que hemos pasado y estamos pasando en este momento, bueno, vendrán más y tenemos que estar preparados para eso. Entonces, cada uno en su ámbito tiene que pensar qué puede poner sobre la mesa y qué puede ofrecer para solucionar. En el Centro Estatal de Salud Pública, yo no sé si tiene que ser, me inclino más, porque tiene que ser un organismo independiente, pero yo no sé si tiene que ser independiente, dependiente del Ministerio. Lo que creo es que tiene que ser útil para solucionar los problemas de salud que tenemos en este momento. Y, por tanto, creo que hay inteligencia suficiente en las comunidades autónomas, en nuestras instituciones, en nuestros partidos políticos, en nuestros profesionales, en nuestras corporaciones, médicos, farmacéuticos, veterinarios, todos los ámbitos profesionales, podemos aportar mucho y podemos decir, yo aporto esto y yo aporto esto. Una comunidad autónoma aporta muchísimo, su conocimiento territorial, el conocimiento de cómo es su sociedad, de cómo son las circunstancias, las características sociodemográficas. Es que eso solo lo conocen las personas que viven allí. Por tanto, no se puede construir algo que queremos que sea ambicioso, grande. No podemos soñar en grande, construir algo que de verdad sea potente para nuestro Sistema Nacional de Salud si no le damos toda la inteligencia. Y toda la inteligencia viene de las comunidades autónomas, viene de nuestros partidos políticos, viene de las corporaciones, y ahí rompo una lanza por todas las organizaciones colegiales que por ley tenemos la vocación, por supuesto la obligación, pero la vocación de colaborar con la administración pública para poder conseguir, en este caso, en el ámbito sanitario, la mejor salud para nuestros ciudadanos. Yo creo que hay que escuchar, hay que hablar, hay que pensar de otra manera, hay que actuar de otra manera, hay que innovar. Y eso requiere un tiempo y un tiempo de reflexión. Por lo tanto, en este momento lo que tenemos sobre la mesa es el proyecto de Real Decreto de vigilancia en salud pública. Bueno, pues construyamos una buena normativa y dotemos a esa normativa de unos mimbres suficientes y después pensemos cómo tiene que ser ese Centro Estatal de Salud Pública, en la que seguro tiene que haber múltiples profesionales, como habéis dicho, porque la salud pública es algo transversal. Los farmacéuticos claramente tenemos que estar en esa especialidad que tiene que estar abierta a todos los profesionales, no solo a los compañeros médicos, sino a todos los profesionales que ya trabajan, y es una reivindicación, yo creo que muy justa y además muy oportuna. Y démosle pues el tiempo de reflexión necesaria para que ese centro estatal salga como tiene que ser y sea útil para los ciudadanos. Y dentro de, en este momento, pues las aportaciones que se aprobará dentro de muy poco, Javier, porque es que ha tenido trámite de audiencia pública hace poco, saldrá el texto dentro de poco tiempo y, bueno, pues igual lo vemos, el Real Decreto es probable que lo veamos pronto, pero ahí nosotros, y os lo digo con total sinceridad, pues nos hemos quedado, al ver la estrategia de salud pública que ha sido aprobada por el Consejo Interterritorial, que es un texto muy bueno, y nos lo hemos estudiado muy bien, y lo hemos reflexionado, no hay ni una sola palabra que aparezca farmacia, es que no aparece en ningún lado la palabra farmacia. Yo decía, pero bueno, ni la red de farmacias Centinela, que ha sido, bueno, que es hoy la red de farmacias Centinela, está en 6 comunidades autónomas, desde luego en algunas mucho más desarrollada, y claramente Cataluña y Castilla y León, pues con cifras altísimas. Tú has sido muy modesta, pero déjame, Javier, que utilice un poquito más de tiempo de mi intervención, porque el estudio de seroprevalencia que se hizo en Castilla y León con las farmacias Centinela de Castilla y León a 4.000 ciudadanos, en el que se estudió la respuesta inmunológica que estos ciudadanos tenían en 2 fases determinadas, según el protocolo de vacunación, según su sexo, según su edad, ha permitido tener una inteligencia de análisis, una cantidad de datos que no la tienen normalmente pues las estructuras públicas y las consejerías y bueno, las estructuras públicas que se tienen en nuestras comunidades autónomas. Bueno, pues esos datos que a nosotros pues nos lo compartieron los compañeros de Castilla y León con un protocolo absolutamente coordinado con vosotros, con Salud Pública, pues ha permitido registrar nuevas reacciones adversas, ha permitido contemplar determinadas variables que pueden influir en esa inmunidad, ver cómo era la respuesta inmunológica según el protocolo de vacunación. Se presentó a la Agencia del Medicamento y la Agencia del Medicamento valoró esa red de respuesta rigurosa, rápida, temprana, que sirve
como muy bien decía José Jesús, para la toma de decisiones. Porque una buena red de vigilancia en salud pública sirve para tomar decisiones cuanto antes, acertadas, para atajar un problema de salud, si es que existe, o para prevenir un problema de salud. Por tanto, nosotros nos hemos quedado verdaderamente sorprendidos de que no haya ni una sola palabra. Y coges todos los puntos de la estrategia y en todos los puntos la farmacia tiene algo que aportar. Inteligencia de análisis, toda, de forma rápida, temprana, coordinada. Capacidad de investigación y de innovación, toda. Cualquier cosa, cualquier actividad que puedas poner en marcha, pues se puede hacer en la red de farmacias. Evitar desigualdades, garantizar la equidad en salud. Nombro 2 programas que estamos haciendo en este momento, la red de farmacias contra la violencia de género y la red de farmacias contra la soledad. En estos 2 ámbitos, la detección temprana, la prevención, el diagnóstico precoz de estos 2 problemas de salud, en coordinación absoluta con las autoridades sanitarias responsables, en estos 2 ámbitos la farmacia es un sensor, es un radar temprano de esas situaciones. Cuanta más inteligencia de análisis tengamos y cuanto más datos recojamos y cuanto más rápido lo mostremos, pues seguramente esa información puede valer para tomar las decisiones adecuadas. Entonces, en cualquiera de los ámbitos, capacidad de acción, inteligencia de análisis, capacidad de llegada a la población, 2,3 millones de personas entran en nuestra red de farmacias cada día. 30 millones el primer mes de confinamiento. O sea, eso es un activo para este país, no para los farmacéuticos. Entonces, de verdad bueno, quizás soy muy vehemente. Perdona, Ana, si tú fueras la responsable del Ministerio pero yo lo tengo claro. de Sanidad o la responsable del Ministerio de Educación, de Hacienda no, porque ahí tienen ya luego. Entonces, ¿qué competencias profesionales consideras que deben tener los farmacéuticos que no tienen? O deben desarrollar los farmacéuticos que no desarrollan, no vamos a entrar en el porqué, ¿de acuerdo? Que ayudarían, bueno, pues a establecer que un punto sanitario de nuestro país, esos 22.170 y tantos que hay repartidos por, pues contribuirán más decididamente a impulsar, promocionar, digamos, modificar, corregir hábitos de vida saludables o hábitos de vida no saludables, pero no me hagas un catálogo de 50. O sea, dime. No, te lo voy a decir muy claro. Es que no necesitamos ninguna competencia, es que ya están. O sea, nuestras competencias académicas están ya. No me refiero a competencias. Y competencias profesionales también. No, pero también porque ya sabéis que en el Sistema Nacional de Salud, a veces la propia Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que es un hito importante del año 2003, en algunos casos supone muchas veces cierta colisión de banderitas, ¿de acuerdo?, en una sociedad que yo siempre he defendido que hay que evolucionar jurídicamente porque los instrumentos que manejamos ahora, las formas de aprendizaje, las formas de comunicación son totalmente distintas a lo que había pues, no sé, a principios de los años 2000, ¿no? Pues es que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la Ley General de Salud Pública, la Ley de Regulación de los Servicios de Oficina de Farmacias, todos dan competencias a la Oficina de Farmacia para colaborar con la Administración Pública, no solo competencias, es que obliga a la Oficina de Farmacia para colaborar con la Administración Pública en programas de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad y de vigilancia. Es decir, no hay que darle ninguna competencia normativa, ya está, es voluntad política, única y exclusivamente. Bueno, pues aquí tengo 2 directores generales. ¿Qué opina la directora general de la Comunidad de Castilla y León? Bueno, a ver, yo tengo una opinión sanitaria, que probablemente se pueda matizar desde el punto de vista jurídico si mi opinión sanitaria se puede aplicar sin modificación de la norma. Porque eso es en lo que yo quizá no estoy tan de acuerdo en la aplicación efectiva, porque realmente es verdad, como bien has dicho, que existe ese gran paraguas. Pero vamos a casos concretos. Administración de vacunas. Claro, práctica de test diagnósticos. Bueno, pues yo creo que en el debate de las competencias profesionales estoy muy de acuerdo contigo, Javier, en que hay que evolucionar. Y hay que evolucionar hacia, ni siquiera voy a decir ser generosos, sino hacia
adaptarnos a las realidades. Y cuando, por ejemplo, un colectivo como la enfermería progresa en sus capacidades, porque tenemos probablemente una de las mejores enfermerías del mundo, y progresa hacia la indicación, uso y dispensación de medicamentos, y está creciendo en sus capacidades y tiene unas demandas en ese sentido, creo que eso no debe ser visto como una amenaza por el colectivo médico, y igual que en momentos determinados se ha visto como una amenaza por parte del colectivo médico estas competencias de enfermería, también se ha visto como una amenaza por el colectivo de enfermería el que se pudiera administrar una vacuna en una farmacia, o se ha visto como una amenaza por parte de ese mismo colectivo o de los técnicos el que se pudiera hacer una toma diagnóstica. Nosotros tenemos una experiencia que es la del diagnóstico de VIH, en la que se hacen capacitaciones específicas de las personas que van a realizar. Es un test muy sencillo, con una gota de sangre, y se hace la capacitación casi más en el sentido del consejo, más que en la práctica propiamente del test. ¿Dónde quiero llegar con esto? Pues que creo que realmente es bueno que las cosas evolucionen, que nadie se sienta amenazado, porque si algo tenemos en el sistema de salud, precisamente es déficit de profesionales para el desempeño de todo el trabajo que nos da una sociedad que cada vez demanda un estado mejor de salud, que cada vez también tiene un nivel de cronicidad por el envejecimiento más alto, y por tanto nadie sobramos y para todo el mundo hay sitio. Lo que yo no estoy tan segura es si desde el punto de vista jurídico necesitaríamos también evolucionar la norma, que en mi opinión creo que sí. José Jesús, tienes una dirección general que dice salud pública y adicciones. O sea que tela, ¿eh? Tela. En la región de Murcia, en el último convenio que se hizo con el Colegio de Farmacéuticos, que fundamentalmente va encaminado todo el tema de la dispensación, el uso racional de medicamentos, etcétera, ya se reconoce que la farmacia es una institución donde se hace salud pública, programas de salud, etcétera. Por eso, en el que comentaba antes del acuerdo para buscar la enfermedad de Chagas, no ha habido ni necesidad de hacer convenio, sino simplemente apoyándose en ese documento. Yo, por otro lado, una pequeña reflexión. No existía la farmacia de salud pública, pero hace 100 años y menos existían los farmacéuticos titulares. Los farmacéuticos titulares eran farmacéuticos de salud pública, entonces se llamarían de higiene o como se llamasen. Lo que pasa es que luego con el desarrollo de estructuras en cada una de las comunidades, pues esos farmacéuticos se reconvirtieron, por lo menos en mi comunidad, en farmacéuticos de salud pública, que por cierto es un cuerpo que lo está haciendo magníficamente, y desaparecen los farmacéuticos titulares. Quizás se perdió una oportunidad, no sé si tenía que ser así, para que la farmacia se hubiese incorporado. Porque en este caso que estamos hablando, ya no hablamos de farmacéuticos de salud pública, estamos hablando de farmacias de salud pública, porque en una farmacia pues, podrá haber más de un farmacéutico. Yo creo que es cuestión de ir incorporando poco a poco los distintos programas que vayamos haciendo, que indudablemente la formación es imprescindible, pero no porque no tengan conocimiento. De hecho, en los programas que nosotros estamos haciendo se hace formación, sino para que todo el mundo lo haga lo mismo que hay que también exigir unas infraestructuras a cada una de las farmacias para que puedan hacer lo que tengan que hacer. Nosotros en este año esperamos terminar, y con participación de las farmacias, es en el programa de detección precoz de cáncer de cervix, donde va a ser la farmacia quien va a entregar, puede ser con una autotoma, y donde va a registrar a la persona que vaya por la autotoma, etc. Yo creo que hay muchas posibilidades que creo que explotarlas, y quizá desde a nivel del Consejo General del Colegio Farmacéutico lo que debe intentar es homogeneizar para que en toda España vayamos en el mismo sentido. No creo que sea cuestión de en un mes ni un año, seguramente es una trayectoria
a medio plazo. Desde la visión jurídica, ¿cómo lo ves el futuro papel del farmacéutico para el Sistema Nacional de Salud, para la estrategia de salud pública? ¿Es necesario incluso plantearse, digamos, una adaptación normativa? ¿Crees que basta con lo que hay? Porque a veces es verdad que cualquier paso que se da siempre surgen, digamos, desajustes. El traje se nos rasga, ¿no? Aparece la grieta por algún sitio, ¿no? ¿Cómo lo ves, Juan Ignacio? Yo coincido con Sonia en que sí que es posiblemente, yo creo que sí que es necesario que la norma exprese con claridad la necesidad. Fíjate, yo me quedaría con dos palabras que habéis dicho y tenía una apuntada y me la he quitado antes, la de radar. Es decir, el farmacéutico es realmente un auténtico radar en el sentido de que capta información y al mismo tiempo transmite información. Lo que pasa es que es verdad que alguien tiene que procesarla, tiene que analizarla y tiene que generar programas de salud pública. Ahí está, por ejemplo, el papel pues, de ese Centro Estatal de Salud, coordinándose con las comunidades autónomas. Pero yo creo que el farmacéutico, precisamente, es al que menos le importa bajo qué competencia administrativa se encuentra su labor. Es decir, el farmacéutico trabaja en su labor asistencial cuando tiene que hacer labor asistencial, al mismo tiempo que en la labor pues, también de indicación, de control de los tratamientos farmacológicos, de la adherencia, está pendiente de su trabajo. Lo que menos le importa es la cuestión administrativa, es su vinculación competencial, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo creo que la ley tiene que ser clara precisamente para no generar dudas, para que sea capaz de la otra palabra a la que yo quería ir, que es la de generar equipos de trabajo. Es decir, al final, el Sistema Nacional de Salud lo que necesita es que desde el farmacéutico en su oficina de farmacia comunitaria hasta el cirujano jefe del equipo más especializado en un hospital formen un equipo. Porque eso es verdaderamente un sistema, es decir, un conjunto de elementos que están imbricados y funcionan como una máquina perfecta. Yo creo que esa es una de las cuestiones que todavía no se han conseguido en concreto con el sector de farmacia, pero como con otros que ya hemos comentado. Hay una visión muy médico-centralista, por así decirlo, en el sistema en el que el médico lo ocupa todo y posiblemente hay que quitarle responsabilidad, quitarle carga de trabajo, quitarle burocracia que tienen que hacer unos determinados profesionales y quitarle otras labores, incluso dentro del ámbito asistencial, que yo creo que tienen que asumir, por ejemplo, los farmacéuticos, pero básicamente porque están preparados para ello, profesionalmente, por vocación y porque administrativamente está reconocido. ¿Es necesario un cambio legal o una modificación legal para hacerlo expreso, para hacerlo explícito? A mí me parece que sí, pero sobre todo para evitar lo que ya hemos vivido en estas circunstancias de que hayamos gastado tantísimo esfuerzo en discutir sobre quién tiene que dispensar o de qué manera se tienen que dispensar mascarillas, geles, si se compran aquí, si se traen en un avión. Y yo creo que lo que hace falta es una reorganización, y en eso coincido con lo que ha dicho Sonia, de todo el sistema, y ahí evidentemente la parte jurídica tiene un papel, pero siempre escuchando al actor fundamental, que es el que conoce. Y yo creo que el que está abajo en este caso, abajo porque es la base del sistema, antes incluso de la atención primaria, como he dicho al principio, tiene mucho que decir, tiene mucho que mostrar hacia arriba para ver cómo funciona, para que los de arriba sepan lo que se van a encontrar abajo, porque al final, básicamente, el farmacéutico es el que va a tener el primer contacto y posiblemente el último contacto también con la población. Y yo creo que es fundamental darle ese protagonismo, dotarle de herramientas para que pueda realizar bien su trabajo, que al final es un beneficio para toda la sociedad. Muy bien, bueno, pues nos hemos pasado un minuto por mi tiempo, pero, si os parece, yo os quería que en dos palabras, pero dos palabras, dos calificativos, no una disertación, me digáis qué características debe tener a futuro el farmacéutico de nuestro Sistema Nacional de Salud, pensando todo este desarrollo que tenemos aquí encima de los poderes administrativos. Dos palabras, Juan Ignacio. Pues yo lo resumiría en integración y real, es decir, que es una integración real en el sistema. José Jesús. Bien, yo diría que debe ser un farmacéutico accesible y pensando en la comunidad. Yo voy a utilizar una palabra que detesto, pero es que no lo utilices. Es que realmente es el anglicismo que se utiliza ahora, que es empoderado.
y voy a repetir integrado. También yo detesto la palabra empoderado. Yo también. La traducción correcta al castellano es apoderado. Y es apoderado. Sí, sí, sí. Pero si digo apoderado no me entendería nadie. Ana. Por tanto, empoderado e integrado. Ana, que tú eres la protagonista en esta Bueno, pregunta, no, ¿no? que va, que va. Te van a... Yo tengo la responsabilidad te de van a dar la llamar del voz, de dar consejo. la voz, de dar la voz. Bueno, yo diría Dos, ¿eh? dos palabras, ¿no? Yo diría miembro del equipo asistencial y del equipo de salud pública. Bueno, pues vamos a ver si por esa línea al final logramos que la estrategia de salud pública tenga una frase referente al papel de algunos profesionales sanitarios importantes para el Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues muchas gracias por vuestra participación. Espero que os hayáis sentido cómodos en este debate. Gracias a ustedes por el seguimiento y por nuestra parte damos por concluido esta sesión de redacción médica sobre los aspectos del farmacéutico en el futuro, en la futura estrategia de salud pública y de vigilancia de salud pública. Gracias.